Y para hablar sobre este tema vamos a conversar con Mauricio Alarcón Salvador, director ejecutivo de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo desde Quito. ¿Cómo estás, Mauricio? Bienvenido al programa. Buenas noches, Jorge. Un gran saludo a la distancia para ti y para la audiencia de Geomundo, y debo empezar agradeciendo las innumerables muestras de solidaridad de nuestros hermanos peruanos frente a la situación que atraviesa nuestro país. Mauricio, quisiera comenzar preguntándote, ¿qué piensas tú sobre lo que ha sucedido el día de ayer con respecto a esta declaración de la existencia de un conflicto armado interno y la caracterización o calificación de estos grupos de delincuencia organizada como terroristas? Aunque muchas personas, Jorge, afirmen que es incorrecto darles este estatus de legalidad e incluso la protección del derecho internacional humanitario a quienes forman parte de los grupos terroristas, te diría que la decisión del presidente Noboa no solo que es inédita en el país durante las últimas décadas al menos, sino que venía siendo exigida por la ciudadanía. Lo que se vivía y se vive hasta el día de hoy al interior de Ecuador indiscutiblemente es un conflicto armado interno, una guerra interna en la que además tanto los grupos terroristas como los de delincuencia organizada están midiendo fuerzas con el Estado a merced y a costa de los ciudadanos. Desde hace varios meses o incluso diría yo en años recientes, los ecuatorianos hemos venido demandando que sean las Fuerzas Armadas las que puedan fortalecer el trabajo de seguridad interna. En este caso, ya ni siquiera podríamos ir en la línea de lo que significa el trabajo de seguridad interna, pues con el reconocimiento de conflicto armado interno bajo las normas del derecho internacional humanitario, ya no hablamos de una cuestión de seguridad interna, sino de otro tipo de término, una guerra dentro del país. Claro, te planteaba la consulta con respecto al tema del terrorismo porque usualmente, bueno, los grupos terroristas, el terrorismo es una violencia instrumental que persigue fines políticos. ¿En qué medida estos grupos de delincuencia organizada tienen una agenda política que trascienda más bien a una agenda económica, a buscar réditos económicos a través de la extorsión, a través del narcotráfico, a través del secuestro y todo el otro elenco de delitos, ¿no? Creo, Jorge, que hay que darle una lectura un poco más amplia de lo que implica la agenda política, no necesariamente como en nuestros países vecinos, Colombia y Perú. Los grupos terroristas o las guerrillas buscan participar en elecciones, una suerte de reconocimiento o incluso tratar desde escaños de representación lograr la reivindicación de derechos o de causas sociales. Pero estamos hablando aquí incluso sobre la base de ese caso Metástasis que discutimos semanas atrás. A propósito de la investigación de la fiscal general, queda en evidencia que los grupos terroristas, estos grupos de narcotráfico y de crimen organizado, han venido trabajando para insertarse en la política activa, en la institucionalidad del Estado, lo cual en definitiva es una visión, como digo, un poco más amplia de lo que efectivamente buscan. Y en esa línea, pues el reconocimiento que ha dado el gobierno nacional y las consecuencias vinculadas a lo que significa tener a las Fuerzas Armadas organizando ataques militares. Precisamente sobre ese punto, Mauricio, ¿qué retos plantea el caracterizar la situación actual como un conflicto armado interno? Bueno, en el derecho internacional humanitario se habla de conflictos armados no internacionales, ¿no? Y reconocerles a estos grupos, digamos, la calidad de grupos beligerantes, entendiendo que algunas de estas estructuras criminales han penetrado también los organismos de seguridad del Ecuador. O sea, ¿cuál es el reto que el Ecuador enfrenta teniendo un conflicto armado enfrente, teniendo alguna de sus estructuras estatales y de seguridad penetradas por estas organizaciones criminales? Bueno, el reto es enorme. Yo te diría, más allá de la penetración, Jorge, es el hecho de enfrentarte a grupos incluso están mejor armados que nuestra Policía Nacional y que nuestras Fuerzas Armadas. Sin embargo, 24 horas después de la emisión de este decreto ejecutivo, hemos conocido por declaraciones del jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas los primeros resultados. Y creo que las cifras nos devuelven algo de esperanza a la ciudadanía de que es posible retomar el control del país y recuperar la paz y la estabilidad que tanto demandamos. Hay retos presupuestarios, hay retos en recursos humanos, de recursos materiales, pero creo que en una circunstancia como esta, en que además el país está unido para hacerle frente al terrorismo, indiscutiblemente hay muchos más elementos que los meramente económicos, humanos o materiales.
Mauricio, ¿cuál es tu opinión sobre lo que se ha dicho desde la Asamblea, este pronunciamiento con respecto a la posibilidad de ofrecer indultos y amnistía a los policías y militares que participen en esta guerra interna? Bueno, hay que hacer una diferenciación, que el indulto implica el perdón de la pena, pero para eso tiene que existir primero un juzgamiento que determine una responsabilidad penal, y más bien la amnistía lo que significa es que se anula tanto el hecho que configuraría un delito como la pena derivada de este, ¿no? ¿Cuál es tu parecer desde el punto de vista jurídico constitucional? Sí. Hay que diferenciar, Jorge, lo que ha sucedido en el país en los últimos días, en que el Ejecutivo plantea dentro de la consulta popular a consideración de la Corte Constitucional la posibilidad de indultar a elementos de la policía y de las Fuerzas Armadas sin que exista pena. Eso es desnaturalizar la figura del indulto, desconocer principios básicos del derecho y tratar de, por la vía del populismo penal, ganar una causa con la ciudadanía. Eso es definitivamente incorrecto. Indultar únicamente es viable como atribución del presidente de la República cuando existe una condena en firme, cuando existe una pena respecto de los elementos, no cuando ésta se está tramitando o ventilando en los juzgados. Como tú bien lo has señalado, hay una gran diferencia con lo que implica la amnistía, que si bien en la mayoría de casos se entrega una vez que también hay condenas en firme, pues por su naturaleza podría darse incluso cuando los procesos se están tramitando. Ahora bien, bajo la normativa ecuatoriana, Jorge y amigos, esto no es simplemente firmar un documento. En la Asamblea Nacional, que es la facultada para otorgar amnistías, hay un trámite interno que debe seguirse y, por supuesto, cuentan los votos. El anuncio de ayer de las fuerzas políticas de articular esfuerzos, de llamar a la unidad y de decir que hasta se podría amnistiar a aquellos elementos de las fuerzas policiales y militares que actúen en cumplimiento del deber y que provoquen muertes, pues en definitiva es un mensaje político. Habrá que ver si ya en la práctica efectivamente esto. Mauricio, quisiera que nos expliques en términos legales qué implica la variación del estado de las cosas en Ecuador desde el decreto ejecutivo 110 al decreto ejecutivo 111. ¿Qué implica esto para la actuación de las Fuerzas Armadas en lo que ahora configura un conflicto armado interno? O sea, ¿en qué cambian sus protocolos de actuación? ¿Cómo se compatibiliza su actuación con la legislación nacional y también con el derecho internacional humanitario? La Constitución ecuatoriana, Jorge, establece lo que significa un estado de excepción. Determina en 3 artículos específicos cuándo procede, qué derechos pueden restringirse y cuáles son incluso los controles que se realizan una vez que se emite dicho decreto. No obstante, en el primer artículo en el que establece la figura, se habla también de la posibilidad de decretar un estado de conflicto armado interno, que es lo que ha hecho el presidente Noboa en un decreto subsiguiente. El 110 restringe derechos, determina el tiempo de la restricción de los mismos y ordena la movilización de fuerzas policiales y militares para resguardar el orden interno. En el 111, que se emite con muy pocas horas de diferencia, al hacer el reconocimiento de conflicto armado interno y al categorizar a grupos enumerados en dicho decreto como grupos terroristas, faculta otro tipo de procedimientos. En línea con tu pregunta, en un estado de excepción, por ejemplo, las Fuerzas Armadas, ayudando a mantener el orden interno, pueden hacer el uso progresivo de la fuerza. Sin embargo, ya estando en un conflicto armado interno, entiéndase, en una guerra dentro del país, se aplica el uso de la fuerza sin ninguna gradualidad, identificando tanto a los miembros de los grupos como a los grupos en sí como objetivos militares. Esa es la diferencia en cuanto a procedimientos. Claro, por supuesto, el hecho de que se les considere objetivos militares, que se les considere enemigos, tiene implicancias distintas, pero no significa que las Fuerzas Armadas puedan hacer un uso indiscriminado de la fuerza, porque tienen que aplicar los principios del derecho internacional humanitario, como el principio de proporcionalidad, como el principio de distinción y la protección de los no combatientes, ¿no? Porque si no, el daño colateral pudiera ser inmenso, ¿no? Y un elemento importante, Jorge, esta declaratoria y el hecho de que se ordene a las Fuerzas Armadas llevar a cabo actividades militares no exime de responsabilidad a los elementos de la fuerza pública respecto de sus acciones. Por eso es que se habla de los indultos y de las amnistías, pero en un Estado de Derecho ideal, donde prime la justicia, deberíamos permitir que simplemente sean los fiscales y los jueces los que actúen en el caso de que exista, por ejemplo, un uso excesivo de la fuerza.
Eso tendrá que verse después. Por lo pronto, con el reporte emitido hoy por el jefe del Comando Conjunto, se habla de 5 bajas desde el lado de los grupos terroristas en enfrentamientos armados con elementos militares y hasta el momento, dentro de las fuerzas nacionales, ni una sola baja que registrar. Mauricio, ¿cuál es tu opinión sobre los decretos? ¿Crees que desde el punto de vista constitucional pudieran tener algún problema, que pudiera haber una instancia de control, ya sea la Asamblea o desde la Corte Suprema o la Corte Constitucional, que pudiera dejar sin efecto alguno de sus extremos, o crees que constitucionalmente están bien concebidos? Jorge, hay que dejar claro que nuestra Constitución establece 2 posibilidades: que la Asamblea revise y eche abajo el decreto de estado de excepción y de declaratoria de conflicto armado interno, y que la Corte Constitucional, tras el análisis de constitucionalidad, opere de la misma manera. El costo político en este momento de cualquiera de las 2 decisiones, más allá de la constitucionalidad, es altísimo, y en lo personal no creo que la Asamblea lo eche abajo, mucho menos que la Corte Constitucional se atreva a hacerlo. Estamos en momentos en los que las declaraciones de los bloques, de las bancadas al interior de la Asamblea son de respaldo total, y por supuesto desde la justicia, el sector en general, se oyen voces similares. Yo te diría que en aspectos mayoritarios los decretos ejecutivos emitidos son constitucionales, que hay algunos criterios que podrían generar debate, como efectivamente lo han hecho en las últimas horas, pero de nuevo, portándonos estrictos dentro de un Estado de Derecho, la consecuencia política de echar abajo lo resuelto por el presidente Noboa sería altísima. Muy bien, muchas gracias. Ha sido Mauricio Alarcón Salvador, director ejecutivo de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo desde Quito. Muchísimas gracias, Mauricio, por estar en Geomundo. Gracias, Jorge. Un gran abrazo a la distancia y nuevamente gracias a nuestros hermanos peruanos por sus muestras de solidaridad frente a las circunstancias extremas que atraviesa Ecuador. Sí, esperemos que la situación en Ecuador pueda volver al cauce de la normalidad y la seguridad muy pronto. Muchas gracias.